Mauricio Huesca es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México y habla de las complejas elecciones que enfrenta la capital del país en este 2018, cuando por primera vez se eligen órganos colegiados en las alcaldías. Esta noche, Mauricio Huesca, en La Pura Verdad. Resulta que la Ciudad de México, que tiene muchísima menos población que el país, tardará más en efectuar los cómputos electorales. ¿Cómo es eso posible? Pues mira, lo que vamos a hacer es el día de la jornada electoral, justamente como tenemos este modelo de casilla única en el cual vamos a compartir los mismos funcionarios de casilla, es decir, las mismas vecinas, los mismos vecinos que van a recibir los votos, van a hacer el cómputo de los votos tanto de la elección de presidente, senadores, diputados federales y a la par también lo va a hacer de jefe de gobierno, diputados al Congreso de la Ciudad de México y de las ahora alcaldías. En esa medida, pues como va a ser paralelo, la alcaldía es el último, conforme al diseño legal, es el último de los documentos que se van a computar para el día de la jornada electoral. Si tomamos en cuenta que la casilla electoral más o menos cierran entre 6 y media de la noche, pues nuestros ejercicios nos han indicado que la jornada electoral, la jornada de cómputo se va a llevar más o menos 4 horas adicionales. Es decir, tendremos resultados al menos por casilla alrededor de las 10 y media o 11 horas de la noche. Para ese entonces, pues ya Presidencia de la República, ya la elección ya habrá tenido al menos su conteo rápido, pero alcaldías todavía no. Estaríamos cerrando en ese momento y a partir de ese momento transmitiendo los datos a oficinas centrales para que a partir de ese momento podamos saber cuál es la tendencia electoral. Creo que es oportuno aclarar algo que parece un mero tecnicismo, pero no, y es la diferencia entre conteo rápido y PREP. El PREP es justamente eso que acabas de mencionar, un programa de resultados electorales que ya son oficiales, pero que son preliminares todavía. Es decir, como nuestros cómputos tardan un poco más, dado que podemos tener supuestos de casillas de recuento, recuentos totales incluso de la elección en una alcaldía o la jefatura de gobierno, el PREP no lleva esa lógica. El PREP nada más es transmisión de datos del acta, como se la levantaron los funcionarios de casilla, se toma una fotografía, se transmite de datos y hay unos capturistas que están registrando esa información. Esta información más o menos nos lleva un plazo de entre 12 y 14 horas para poder compilar el 90% de esta información. Por el contrario, el conteo rápido es una estadística estimatoria basada en un método científico en el cual se hace una muestra del universo de casillas. Son 130,000 casillas las que se van a instalar. En estas casillas se van a hacer unas muestras aleatorias, desde luego con dispersión lo suficientemente representativa para que podamos tener resultados lo más apegado a la verdad que están en los cómputos, es decir, una estimación muy próxima a la realidad que quizá tenga un margen de 2% más o menos de diferencia de tendencia de error. Bien. ¿Cuánto nos cuesta? Pues mira, si tomamos en cuenta que este ejercicio lo va a llevar a cabo... Si tomamos en cuenta, no, porque entonces estás empezando a relativizarlo. ¿Cuánto nos cuesta? Mira, este ejercicio, tenemos contratado pues, un número de asistentes capacitadores electorales que son los que nos van a ayudar no solamente a la tarea de levantar los conteos rápidos, sino entrega y capacitación de los funcionarios de mesa directiva de casilla. Ellos más o menos tendrán en global un salario en conjunto de todas las personas que van a ser contratadas de cerca de entre 3,5 millones y 4,5 millones. Eso es lo que nos va a costar el conteo rápido, no más, porque ellos mismos van a ser los que nos van a ayudar a hacer la transmisión de datos. En esta elección hay, entre otras cosas, muchos escenarios nuevos, pero no solo las delegaciones que ahora se convierten en alcaldías, no solo las concejalías, digamos. También existe los independientes, que no existían antes, y la Ciudad de México tiene. Desde luego tenemos independientes. Arrancamos con un padrón de cerca de 95 candidaturas independientes. Eso es genial, porque hay algunos que no tuvieron ni la firma de su mamá. Exactamente. Muchos otros sí tuvieron firmas de apoyos suficientes para poder alcanzar el 1%, que es lo que pide nuestra legislación, el 1% del listado nominal, lo cual realmente es una cifra muy ínfima si la podemos comparar con otras entidades que piden hasta el 5% del listado nominal. Entonces, bueno, estos 90 y tantas personas que se registraron, 14 de ellas fueron para jefaturas de gobierno, el grueso fue para diputaciones y de estas solamente alcanzaron al final del día una para jefatura de gobierno, que fue una mujer, Lorena Osornio, 5 para alcaldías y 8 para diputaciones. Todos los demás o no alcanzaron las firmas de apoyo
o tuvieron inconsistencias e irregularidades graves que no nos permitieron a nosotros dar el registro para que puedan registrarse. Explica cuáles son minuciosamente esas inconsistencias o irregularidades. Pues mira, para decirte estas inconsistencias te tengo que decir cómo fue el proceso de captación de firmas de apoyo. Se desarrolló una aplicación móvil. En esta aplicación móvil... Muy cuestionada, desde luego, pero fíjate que fue muy eficiente. Y al rato, si quieres, decimos por qué. Pero esta aplicación móvil lo que hacía era capturar la credencial para votar. Extraía los datos de manera automática. Si de manera automática no detectaba ninguna inconsistencia, las mandaba como firmas que pudieran eventualmente ser válidas. Aquella información que detectaba como inconsistente, la mandaba a otro padrón que nosotros le llamábamos padrón, que se encontraba en mesa de control. Que en esa mesa de control se hacía una revisión una a una, ciudadano, un funcionario del instituto contra el listado, para ver qué inconsistencias había, y encontrábamos que eran fotocopias, que eran pantallazos de fotografías de monitores de computadora, o que no correspondían con la sección electoral, o en fin, aunque había inconsistencias incluso en la firma del ciudadano. Estas pues fueron desechadas por irregularidades formales, si así la queremos ver. Pero había otras, que era el grueso, que se encontraban ya validadas por la aplicación y que tenían que ser revisadas para dar certeza de que se encontraban firmas válidas. En estas detectamos algo muy delicado, que eran plantillas simuladas. Una plantilla de la credencial para votar que se desvanecía la fotografía, el espacio de la fotografía en blanco, el espacio de la firma en blanco, y solamente capturaban manualmente los datos que capturaba la Lo que estás diciendo es la falsificación, prácticamente. Una falsificación de una credencial para votar a través de una plantilla. Es muy grave. Es muy grave. Y entonces, en esa medida, aquellos aspirantes que sí alcanzaron este 1%, el umbral mínimo, pero que tenían un registro bastante grande de esto, que a nosotros nos alertó incluso su crecimiento atípico, pues de lo normal, que tenían que crecer de 250, 500 firmas, había crecimientos atípicos de hasta 5,000 firmas de apoyo por día. ¿Por qué la ley no prevé una penalización más seria? Porque, para ser honesto, suena bastante poco serio que toda la penalización sea: no cumpliste con lo que tenías que cumplir, no puedes participar. Cuando lo que estás diciendo es de alguien que prácticamente cometió un delito. Sí, tenemos un tipo penal, que eso ya es competencia de la FEPADE, que nosotros desde luego dimos vista de ello, porque finalmente pues es alterar el padrón electoral y tener inclusive posesión del padrón electoral, porque de qué otra manera podría simular en plantillas información que tendría que ser disposición solamente del Instituto Nacional Electoral. Si alguien tiene padrón electoral, significa que no solo hubo alguien dispuesto a comprarlo, sino alguien dispuesto a venderlo. Desde luego que había. Tenemos que llegar a esa conclusión también. Entonces, nosotros lo que hicimos es darle vista a la FEPADE para que investigue esta situación, y desde luego por la violación a la protección de datos personales también dimos vista al InfoDF, que es nuestra autoridad local de la Ciudad de México que tutela la protección de datos personales, y nosotros mismos iniciamos procedimientos de sanción para investigar qué está pasando y a ver qué sucede, y de lo que encontremos sancionaremos al aspirante que pudiera haber estado involucrado en este tema. Breve curso de cómo votar. Por primera vez se votará de una manera distinta en la Ciudad de México. ¿Cómo debe elegir la gente a sus candidatos? Para el caso de en la conformación de la boleta concreta, ¿no? Exactamente. Vamos a tener una coalición, en el caso de la Ciudad de México, una coalición y una candidatura común. Ello nos lleva a un escenario de que vamos a tener 7 candidaturas postuladas, va a haber 7 recuadros distintos en la boleta. Aquellos casos que sean candidaturas comunes o coaliciones, a diferencia de otro año que aparecía con un emblema único y que permitía la transferencia de votos, en esta ocasión no. En esta ocasión cada partido político, así postule al ciudadano Juan, lo va a aparecer el partido amarillo, Juan, el partido morado, Juan, el partido violeta, Juan. Entonces, de esta manera, el ciudadano va a poder marcar o bien las 3 opciones de los partidos políticos que postulan al mismo candidato o candidata, o solo por una de ellas. ¿Cuáles van a ser las diferencias en términos de cómputos o de votos? El voto se le va a ir al candidato, y al final del día, todos los votos que recibieron, digamos, este conglomerado de partidos políticos, van a tener que repartirse estos votos uno a uno para saber el sistema de representación. Fue. Exactamente, de representación proporcional. Bien. Pero no solo es eso. Ahí en las alcaldías lo que vamos a tener como figura novedosa es que tenemos, a diferencia de otros años, pues ya órganos pluripartidistas que van a tener pesos y contrapesos las alcaldías, en los cuales nosotros vamos a votar por la jefa, por la alcaldesa o el alcalde solamente.
Y de manera aparejada vamos a votar en el momento en que tú votes por alcalde o alcaldesa de un partido político, estás votando indirectamente por 6 concejales de mayoría relativa. Es un sistema de representación. Es un sistema ahí de mayoría relativa, de es representación una proporcional. planilla. Y adicionalmente va a haber otros 4 concejales de representación proporcional, que esos se van a distribuir a partir del músculo político que cada instituto político tuvo en las boletas. O sea que la recomendación es que deben fijarse muy bien por quién votan, porque no solo se trata de esa persona, sino de cómo esa persona va a conformar su mini congreso, digamos. Desde luego, va a ser un voto colegiado, exactamente el que vamos a emitir, por 7 personas, no nada más es una, son 7 personas. Y hay que estar también conscientes de que el voto que se va de representación proporcional, es bien importante saber que ya no se va a distribuir al partido que ganó. El partido que ganó sale de la lista y los 4 de representación proporcional van a ir para los partidos que va a quedar en segundo, tercero y cuarto lugar. Esto que nos va a permitir tener una representación o un contrapeso, mínimo quizá, pero un contrapeso ya en las alcaldías para que no tomen decisiones de manera unilateral. ¿A qué hora habrá resultados confiables en la ciudad? Tenemos pensado más o menos los conteos rápidos, que es este ejercicio que mencionamos al principio del programa, cerca de la 1 o 2 de la mañana, que es más o menos lo que nos estimará en la transmisión de datos. ¿Tan lejos estamos del voto electrónico? Estamos lejos en la medida en que somos un país todavía con mucha desconfianza de la ciudadanía, de los partidos políticos, desde luego, en la forma en cómo se computan los votos. El ciudadano quiere ver su voto marcado y quiere ver que caiga en la urna. El que se lo dé una maquinita y la maquinita le asegure que su voto va a estar tutelado, todavía cuesta mucho trabajo en la ciudadanía y cuesta más trabajo todavía en los partidos políticos. Y eso es lo que no nos ha permitido Me llama la avanzar. atención que estés sacándote de la ecuación o sacando el organismo que representas de la ecuación, porque no es solo una cuestión de confianza en los partidos políticos, sino en el organismo encargado de contar esos votos. Desde luego, nosotros hacemos ya ejercicios de cómputos electrónicos, por ejemplo, para los ejercicios ya propios de la Ciudad de México, como el presupuesto participativo, que sí lo hemos implementado la votación a través de Internet. Tenemos los 2 sistemas, el sistema tradicional de casilla, pero también si quieres votar por Internet, también lo hacemos. Hace 6 años lo hicimos en la Ciudad de México para el voto en el extranjero. Este año lo queríamos implementar, pero el Instituto Nacional Electoral nos dijo, por un tema de homogeneidad en las elecciones, no te permito a ti, Instituto Electoral de la Ciudad de México, que lleves esta modalidad de votación electrónica, pero con esto lo que te quiero decir es, ya lo hemos llevado a cabo nosotros con sistemas que lo hacemos nosotros mismos y nosotros mismos blindamos y hacemos toda una cadena de custodia para poderle garantizar a la ciudadanía que el voto que emite va a estar tutelado desde el momento en que marca hasta el momento que lo deposita y es contado. Déjame brindar contigo porque esto se terminó. Por las elecciones más claras del mundo. Por las elecciones claras. Muchas gracias.